Cuando pensamos en la ley, usualmente la vemos como una protección, ¿no? Como un escudo para el ciudadano. Bueno, en la Italia fascista, esa idea se invirtió por completo. La ley dejó de ser un escudo y se convirtió en un arma para el Estado. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo se diseñó y se usó este sistema legal, que transformó, de raíz, el concepto mismo de justicia. Ok, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a entender esa nueva idea de justicia. Después, veremos cómo se plasmó en el famoso Código Rocco. Luego, cómo se controló a los jueces. Y finalmente, cómo se aplicó todo esto en la vida real, en el día a día. Empecemos por lo más fundamental. Y es que hay que entender algo clave. El fascismo no se limitó a cambiar las leyes, no. Fue mucho más profundo. Cambió la idea misma de lo que significa la justicia. Ojo, no fue una simple reforma. Fue una demolición total del concepto que se tenía hasta entonces. Y miren, esta cita de Paolo Appiani, un jurista de la época, lo deja clarísimo. Él dice, la justicia no es un concepto absoluto, sino un fenómeno político. ¿Qué significa esto en español simple? Pues que la justicia deja de buscar un ideal de lo que es justo y se convierte en una herramienta más del Estado. La balanza, en pocas palabras, ya no es imparcial, se inclina siempre hacia donde el poder político manda. Esto que vemos aquí es, literalmente, darle la vuelta a la tortilla. Es un giro de 180 grados. Pensemos en el Estado liberal tradicional. Su razón de ser es proteger los derechos del individuo. El individuo es el fin. Bueno, pues en el Estado fascista es todo lo contrario. El individuo pasa a ser el medio, y el fin, el Estado. El individuo existe solo para servir a los fines del Estado. Y esta filosofía, claro, es la que da origen a lo que conocemos como el Estado totalitario. Es un sistema donde absolutamente todo, y digo todo, la economía, la cultura, la vida familiar y por supuesto la ley, queda subordinado al proyecto político del régimen. No había esfera de la vida que quedara fuera de su control, nada. El nivel de detalle fue tal que hasta se metieron con las máximas legales clásicas. Seguramente han oído la frase Fiat Justitia Pereat Mundus, o sea, hágase justicia aunque el mundo perezca, la idea de una justicia absoluta. Pues el fascismo la reinterpretó, la cambió por Fiat Justitia ne pereat mundus, hágase justicia para que el mundo no perezca. Fíjense en ese pequeño cambio, ese ne. Con eso, la justicia ya no es un fin en sí misma, se convierte en un medio para un solo objetivo, que el Estado, el régimen, sobreviva. Muy bien, ya tenemos la ideología. Pero una ideología sin leyes que la respalden es solo una idea. Se necesitaba, digamos, un manual de instrucciones legal, y ese manual fue el famoso Código Rocco. Este fue el documento que transformó toda esa filosofía fascista en ley, en una ley que todos debían cumplir. A ver, este código se promulgó en 1930, y no fue una ley más, Fue la piedra angular de todo el nuevo sistema legal. En esencia, era el libro de reglas del autoritarismo, el documento que decía punto por punto cómo iba a funcionar todo. Lo más revelador de este código es la nueva jerarquía de valores que impone. Es súper clara, fíjense. En la cima de todo, lo más importante es la personalidad del Estado y el partido fascista. Después vienen la religión, la economía, la familia. Y el individuo, pues miren dónde está, al final de la lista. Esto lo dice todo. La libertad personal quedaba completamente en último plano, subordinada a todo lo demás. Y esto nos lleva a un concepto jurídico que es fundamental para entender esto, el de los reflexrechte o derechos reflejos. ¿Qué quiere decir? Que bajo el fascismo los derechos ya no son algo inherente a la persona, algo con lo que se nace. No, son un simple reflejo de los intereses del Estado. O sea, un individuo tenía derechos solo si al ejercerlos beneficiaba al Estado. Si no le servían al régimen, ¡puf!, esos derechos simplemente no existían, desaparecían. Bien, ya tenemos la ley ya escrita. Pero una ley, por más dura que sea, necesita a alguien que la aplique. ¿Quién? Los jueces. Entonces, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo se aseguraba el régimen de que los jueces aplicaran esta nueva ley a su manera? Pues vamos a ver cómo se desmanteló por completo la independencia judicial.
La lógica que usaron, impulsada por el mismo ministro Alfredo Rocco, era aplastantemente simple. Un juez es un funcionario público, ¿verdad? Y como funcionario público depende del Estado. Por lo tanto, su deber es servir a la dirección política de ese Estado. Con ese argumento tan directo, la idea de un poder judicial autónomo e independiente se vino abajo, fue desmantelado sistemáticamente. Y ojo, esto no pasó de un día para otro, fue un proceso lento, metódico, que duró años. Miren esta línea de tiempo. En 1923 se elimina el sistema electoral de su propio consejo. ¡Pum! Primer golpe a su autogobierno. En 1925 se prohíben las asociaciones de jueces, ya no podían organizarse. Para 1932, para ser juez ya se necesitaba la tarjeta del partido fascista. Y para 1940 ya era obligatorio ser miembro para poder seguir en el cargo. Como ven, fue un cerco que se fue cerrando poco a poco. Entonces, ya tenemos el tablero completo. Una ideología clara, una ley que la respalda y un poder judicial totalmente sometido. Ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo se veía todo esto en la vida real? ¿Cómo se aplicó la ley en la práctica? Veremos que iba desde el control total de la economía hasta meterse, literalmente, en la casa de la gente. Para empezar, se creó una justicia paralela, el Tribunal Especial para la Defensa del Estado. Este tribunal, como su nombre indica, era para juzgar crímenes políticos y operaba totalmente al margen del sistema de justicia ordinario. Y aquí, ser disidente, pensar diferente, no era tener una opinión, era directamente traición a la patria. Y la politización llegó a tal punto que hasta los delitos económicos se consideraban traición. Pensemos en algo como no cumplir con las regulaciones de divisas. Hoy sería una infracción económica, ¿no? Bueno, en ese momento se veía como un ataque directo a la economía nacional. Y como la economía era del Estado, ese acto se convertía en un crimen político. El infractor no era un simple delincuente, era un traidor. Pero el control del Estado no se quedaba en la plaza pública o en el banco. No. La ley fascista fue diseñada para cruzar la puerta de las casas, para meterse en la esfera más íntima y privada, y moldear el comportamiento de las personas a través de lo que llamaron los delitos de honor. Y aquí vemos algo realmente increíble. El Código Rocco llegó a poner por escrito los estereotipos de género de la época. Fíjense en esto. El honor se definía de manera muy diferente para hombres y mujeres. El infanticidio, para salvar el honor de la familia, tenía penas reducidas. Y el homicidio de una esposa adúltera también, porque se consideraba una forma de vengar el honor doméstico violado. El honor del hombre era control, el de la mujer, su sexualidad. Así de claro lo dejaba la ley. Al final del día, ¿cuál era el objetivo de todo esto? La ingeniería social. Todas estas leyes, desde las económicas hasta las de honor, no eran más que herramientas para un fin mucho más grande: crear desde cero al hombre fascista y a la mujer fascista perfectos, ciudadanos que encarnaran los valores del régimen en cada minuto de su vida. Ok, para recapitular, ¿cuáles son las ideas clave que nos tenemos que llevar? Primero, que la justicia se transformó en una simple herramienta política. Segundo, que el Estado y el partido se pusieron por encima de todo y de todos. Tercero, que el derecho penal se usó como un mecanismo de control social total. Y cuarto, que esta ley se metió en todas partes, tanto en la vida pública como en la privada. Claramente, el caso de la Italia fascista es un ejemplo extremo, radical, pero nos obliga a plantearnos una pregunta que va mucho más allá de este régimen en particular. Una pregunta bastante inquietante. ¿Puede la ley ser alguna vez verdaderamente neutral? ¿O es siempre, en mayor o menor medida, un reflejo de la ideología que la crea?